El estudio de la armonía consiste en el estudio de la conexión de los acordes. Sin embargo, antes de trabajar en estas conexiones, tenemos que entender muy bien un paso previo, que es cuáles son los tipos de movimientos que se generan entre las voces de los acordes al momento de estas conexiones. Hoy les voy a explicar estos tres tipos de movimiento: movimiento contrario, movimiento oblicuo y movimiento directo. Y aunque suenen un poco técnicos, la verdad es que es bastante sencillo de entender. Solo necesitamos un poquito de intuición y sentido común. Veamos primero un ejemplo de una conexión básica de acordes. Aquí tenemos una progresión 1-4-5-1 en tonalidad de Do mayor. Y aunque hoy no vamos a profundizar en todo el proceso de conexión de acordes, les presento esta progresión para que ustedes empiecen a notar que normalmente en el trabajo de armonía se trabaja con 4 voces. Aquí tendríamos lo que pensamos como una voz de soprano, una voz de contralto, una voz de tenor y una voz de bajo. Y las voces empiezan a pensarse desde una perspectiva horizontal. O sea, esta voz de la soprano se mueve con estas notas. La voz del alto es esta de acá. El tenor lo encontramos aquí. Y el bajo, por supuesto, que está aquí. Los movimientos de los que vamos a hablar hoy se refieren a la relación entre dos voces. Por ejemplo, cómo se relacionan la soprano y el alto. O cómo se relacionan el alto con el bajo. O cómo se relacionan el tenor con la soprano. Y así con todas las posibles combinaciones. ¿Listos? Vamos a empezar. El primer movimiento es el movimiento contrario. Como les decía antes, estos conceptos son muy intuitivos. Un movimiento contrario se refiere a que cuando una voz sube, la otra baja. Aquí tenemos este sol que pasa al la en un movimiento ascendente y este mi que baja al do en un movimiento descendente. Por lo tanto, estas voces están haciendo un movimiento contrario. Esto suena así. Si yo canto cada voz, la voz superior suena sol, la, y la voz inferior mi, do. También podría ser que esta voz superior baje y que la voz inferior suba. Digamos a este re y sol. Voz superior la, sol. Voz inferior do, re. Esa secuencia completa sonaría así. Si ponemos atención a la voz superior, se mueve sol, la, sol. Y la voz inferior mi, do, re. El segundo tipo de movimiento es el movimiento oblicuo. En este tipo de movimiento tenemos una voz que se mantiene en la misma nota, como es el caso de este do, y la otra voz se mueve, ya sea ascendente o descendentemente. En este ejemplo, esta voz que se mueve va hacia abajo, pero podría también ir hacia arriba. Este primero suena así. Voz superior, do, do. Voz inferior, fa, mi. Juntas. En el segundo ejemplo, la voz que se mueve lo hace ascendentemente. Fa, sol. Y por supuesto que también se podría mantener estática la voz inferior y que la voz que se mueve sea la voz superior. O que la voz superior descienda. Voz estática abajo, sol, sol. Voz descendente arriba. Ven cómo esto en realidad es bastante sencillo. Lo que pasa es que cuando empiezan a mezclarse los acordes y a verse las posibilidades entre todas las voces, pues el número de relaciones aumenta. Pero esto no lo convierte en algo más difícil, simplemente es algo en lo que hay que tener mayor cuidado. Hasta ahora hemos hablado del movimiento contrario y del movimiento oblicuo.
El tercer tipo de movimiento es un poco más interesante porque los libros difieren en la forma en que lo llaman. Algunos libros llaman este tipo de movimiento como movimiento similar y luego hacen esta subdivisión en dos tipos de movimiento similar, que es directo y paralelo. Algunos otros libros simplemente lo definen como movimiento directo y después hacen la especificación de lo que significa el movimiento paralelo, así que pueden encontrar diferentes definiciones. Yo voy a quedarme con estas dos. No voy a usar el concepto de similar, pero sí sepan que es muy común encontrarlo. Al final se van a dar cuenta que es muy sencillo de entender y esta diferencia de terminología no debería afectarnos. En el movimiento directo, ambas voces se mueven en la misma dirección. Podría ser ascendentemente como en este caso o que ambas voces se muevan descendentemente. Pero aquí lo más importante es notar que los intervalos que se forman en ambos casos son diferentes. Aquí tenemos una quinta justa que se mueve hacia una sexta mayor. En el caso del movimiento paralelo, lo que sucede es que las dos voces se mueven en la misma dirección, pero los intervalos que se forman son iguales. En este caso tenemos una tercera mayor que se mueve a una tercera mayor. La, si, fa, sol, que también podría ser descendente. Y cuando se habla de movimientos paralelos, lo más probable es que ustedes hayan escuchado sobre quintas y octavas paralelas. Aquí vemos un ejemplo con una octava de mi que se mueve hacia una octava de sol. Esto es lo que se conoce como octavas paralelas, porque son dos intervalos de octava justa que se mueven en un movimiento paralelo. Y estos son de los intervalos más conocidos porque no son permitidos en el estudio de la armonía. Generalmente se usa el argumento de que cuando suceden estos movimientos paralelos en octavas y quintas, una de las voces sea nula, por lo tanto pierde su independencia y reducimos la textura de 4 a 3 voces. Aquí tenemos un ejemplo de quintas paralelas descendentes, con un intervalo que va desde la a mi hacia un intervalo de sol y re. Las octavas paralelas suenan así. Y las quintas justas. Las octavas también podrían ser descendentes y las quintas podrían ser ascendentes. Simplemente estoy usando estos ejemplos para efectos del video. En este contexto de movimientos paralelos a veces se olvida el unísono. Y es que puede ser que a veces un acorde tenga dos voces tocando la misma nota. En este caso, los movimientos de unísonos paralelos también son prohibidos. Estos tres tipos de movimientos son esenciales para el manejo de la armonía y el entendimiento de las relaciones entre voces. Movimiento contrario, oblicuo y el directo y paralelo. Cuando trabajemos en la conexión de acordes, ustedes van a ver que existen otras reglas o convenciones, pero para iniciar esto es más que suficiente. Este video, junto con el video de la semana pasada donde hablamos de duplicaciones, inversiones y disposiciones de los acordes, son una base sólida para poder avanzar en el estudio de la armonía. Si no lo han visto, se los dejo por aquí. Que tengan una buena semana, una buena práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.